de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Muy buenas noches a todos. Comenzamos una nueva emisión del Expreso de Medianoche. Te invitamos a que nos acompañes a lo largo de esta hora, en donde escucharemos una palabra del Pastor Enrico. Recordá que podés comunicarte al 223-547-1536. Encontranos además en nuestras redes sociales. En Facebook, El Expreso de Medianoche Radio. Instagram, @El Expreso de _medianoche. En YouTube, El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Hay una palabra de Dios para tu vida. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. El versículo 5 es muy importante que alcancemos entendimiento sobre él. Mire, veamos un instante aquí. Dice: antes que te formases en el vientre te conocí, antes que nacieses. Entonces, está hablando de un tiempo anterior a la formación de nuestro cuerpo en el vientre de mamá. Amén. Nosotros tenemos que ver el vientre de nuestra madre como una puerta. ¿Cómo como una puerta? Sí. Permítame que podamos alcanzar entendimiento con respecto a esto. Cuando el Señor le dice a Jeremías: antes que te formases en el vientre te conocí, antes que nacieses, obviamente no estaba hablando de su cuerpo, no estaba hablando de su alma. Está hablando de su espíritu. Entonces, Jeremías, como todos nosotros, era un espíritu. No es que nosotros tenemos un espíritu, no, somos espíritu. Somos espíritu que el Señor nos ha proporcionado un cuerpo para peregrinar sobre esta tierra, y también nos ha proporcionado ese alma donde están encerradas las emociones, los sentimientos, el intelecto, etc. Entonces, a Jeremías, como a vos y como a mí, el Señor nos conoció antes de que naciéramos y que existiéramos sobre esta tierra de la manera en que hoy estamos, dentro de un cuerpo. Ahora mire, dice: te santifiqué. Yo no sé si nosotros hablamos no hace mucho tiempo sobre esto, y quisiera refrescarle el concepto. Porque, mire, cuando alguien llega a Cristo, generalmente llega con dificultades. ¿Cuántos llegaron con dificultades al Señor? Amén. Y una de las situaciones que se viven en esos instantes es un sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque el Señor nos va convenciendo de pecado. Nos acercamos al Señor y obviamente nos empezamos a dar cuenta lo equivocados que estábamos, los errores que cometimos, y todo eso se transforma muchas veces en un sentimiento de culpa que lamentablemente no se deja allí a los pies de Cristo, sino que se va trasladando
a lo largo del tiempo. Cosa que es un error, porque dice el Señor que estemos a cuenta, nos llama a estar a cuenta. Dice que aunque nuestro pecado sea rojo, como la grana, como el carmesí, como la escarlata, Él lo va a transformar, ¿no?, como blanca, como la blanca lana. Entonces, como la blanca nieve. Entonces, mire, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor nos llamó. ¿A cuánto llamó el Señor? ¿Cuánto tiene la certeza que Dios lo llamó? Él te llamó, y si vos fuiste con un arrepentimiento sincero, acudiste a ese llamado, Él te perdonó. Ahora, la otra fase, podemos llamarla, es perdonarnos a nosotros mismos, para no seguir arrastrando esa culpa que el enemigo se encarga de trasladarte. Porque dice el libro Apocalipsis que el enemigo de nuestra alma es el acusador de los hermanos. Entonces él dale con el pasado, y dale con los errores cometidos en el pasado. Entonces es importante que despertemos a esta realidad. Antes que te formases te conocí, antes que nacieses te santifiqué. Y santificar tiene que ver con apartarse. Entonces, claro, de repente, ¿cuántos llegaron a Cristo y les costó, y a veces pasa el tiempo y sigue costando, apartarse de lo malo? O sea, apartarse de lo malo es apartarse del pecado, ¿verdad? Eso no es una situación que de la noche a la mañana, pero ¿por qué? Porque no nos queda claro este término, santifiqué. Es tiempo pasado. En el momento en que Él nos conoce, Él nos prepara y nos santifica. Cuando vos y yo llegamos a Cristo, el Señor nos santifica. Obviamente que cuando llegamos a Cristo, inmediatamente nosotros no estamos apartados del pecado. A medida que vamos alcanzando entendimiento, nos vamos alejando. Pero ese sentimiento de culpa muchas veces te hace retroceder. Entonces tenemos que comprender que el Señor llevó adelante un proceso de santificación en nuestra vida. ¿En qué consiste? En darnos el poder, el dominio propio para poder alejarnos de lo malo. Porque una de las mentiras más grandes y los secretos más guardados del infierno, ¿saben cuál es? Es hacernos creer que no podemos vencer, que no, lo que nos tenía dominado nos va a seguir teniendo dominado. Y los errores en que caímos en el pasado vamos a volver a caer de vuelta. Entonces, hay creyentes que se pasan toda la vida lidiando con esto. Y es una gran mentira, porque el Señor dice, te santifiqué. Mirá lo que dice Nueva Traducción Viviente de este versículo. Dice, aquí lo aclara bien. ¿Cuántos lo ven allí? ¿Ven? Antes, que dice, de haberte formado en el vientre de tu madre, antes que nacieras, te aparté. O sea, aparté tiene que ver con elegir, ¿verdad? Tiene que ver con poner un costado. Pero es importante creer con todo nuestro corazón que una de las bendiciones que vino a ser alojada en nuestros corazones cuando aceptamos a Cristo es el poder del Señor, no el nuestro, el poder del Señor para poder decirle no al pecado, para poder decirle no a lo malo, para no regresar. ¿Cuántos están entendiendo esto? Es muy importante esto. Mire, el llamado de Jeremías, hermano, es un llamado que tiene que ver con el llamado de muchos de los que están aquí hoy. ¿Por qué les digo esto? Porque, mire, a medida que vamos a recorrer un poquito el llamado de Jeremías, pero Jeremías, yo le decía que no le tocó muy fácil la cosa, porque obviamente enfrentaba un pueblo rebelde. Nosotros, en este tiempo, por un lado vemos que la iglesia crece, por otro lado vemos distintos avivamientos, podríamos llamarle, en distintos lugares. Entonces podríamos decir que es un tiempo de bendición, porque la iglesia se está extendiendo. La palabra corre. Por ese lado, totalmente de acuerdo. Pero paralelamente a esto, hay un proceso de apostasía, que es bien tremendo, porque va a ser una apostasía generalizada en los últimos tiempos. ¿Qué significa apostasía? Significa negar la fe, apartarse de la fe. Y no necesariamente alguien cuando se va del camino del Señor o abandona a Cristo está apostatando. Si bien tiene que ver con eso, pero hay actitudes que nosotros podemos tener, sobre todo en estos últimos tiempos que estamos bajo un ataque feroz de parte del enemigo. Hay actitudes que podemos tener que podemos llegar a apostatar de la fe, que es negar la fe.
es apartarnos de la fe. Entonces, la palabra dice que nuestro Señor no vendría sin que antes venga un movimiento de apostasía dentro del pueblo de Dios. Entonces no podemos ignorar eso, no podemos ignorar que ese movimiento de apostasía ya está entre nosotros. Entonces tenemos que, por eso yo le hablaba de comenzar este año echando un buen cimiento. Tenemos que tener cimientos sólidos. ¿Para qué? Para no aflojar. Si los cimientos no son sólidos, cuando venga cualquier viento, cualquier ataque, la construcción tambalea. Pero si nosotros estamos afirmados sobre la verdad, la cosa cambia. Usted y yo tenemos que estar afirmados en una verdad absoluta. El Señor nos santificó. El Señor nos dio el poder. Es su poder para poder decirle que no al pecado. ¿Cuántos están entendiendo esto? Es muy importante, es muy importante. Mire, gloria a Dios. Gracias, Señor. Fíjense que hay una gran labor de parte del Espíritu Santo en nuestra vida. Y hay muchas cosas que tiene que ir quitando de nosotros. Y muchas veces nosotros estamos tan arraigados a eso que nos hace difícil poder cambiar en ciertas áreas de nuestra vida. Sin embargo, el te santifiqué, esto nos da la certeza de que el poder del Señor va a actuar en favor de nuestra vida, de tal manera que sí o sí nos vamos a poder apartar. Amén. Hay cosas que a lo mejor te cuestan más que otras, hay cosas que de repente ya te liberaste y otras que a lo mejor es como que aprendiste a convivir con ellas. Porque esto es bien tremendo, ¿no? A veces en el camino del Señor aprendemos a convivir con ciertas situaciones que ya no deberían ocurrir en nuestra vida, ¿verdad? ¿Y por qué sigue ocurriendo? ¿Por qué seguimos cayendo en la misma trampa? Y porque pensamos que la carne es débil, ¿verdad? La carne es débil y el espíritu está presto, pero la carne es débil y lamentablemente, y nos vamos acostumbrando a eso. O sea, de alguna manera nos vamos entregando. Y resulta que el Señor nos dice, no es así. Yo te santifiqué, yo te di el poder para que vos te plantes y te puedas alejar de lo malo. Lo malo no puede seguir controlando tu vida, lo malo no puede seguir manejándote. ¿Cuántos están entendiendo esto? Es muy importante esto, por favor. Yo conocí un hermano que dejó las drogas. Mirá que dejar las drogas es complicado, pero llegó a Cristo y parece como que no le costó, gloria a Dios. Y estaba feliz, contento, empezó a servir al Señor, ¿no? Pero no se podía liberar de la mentira. La mentira le costaba, porque fue un mentiroso toda su vida. Entonces de repente la mentira, y lo acompañó siempre, ya era parte de... hasta él mismo se creía las mentiras. Porque, claro, hay personas que se mienten, que están tan acostumbrados a mentir, que se terminan creyendo la mentira. Entonces es como vivir una realidad paralela, ¿no es cierto? Y la mentira, vos mentís, pero también te estás mintiendo a vos mismo. ¿Amén? Porque el padre de la mentira, ¿no es cierto? El enemigo de nuestra alma, él es el que provoca que nosotros entremos en ese terreno y que creamos la mentira. Y una de las mentiras que quiere que creamos es que no podemos, que no se puede cambiar, que es todo mentira. Que algunos puede ser que se mandan aparte y cambian, pero pero después vuelven a caer. No. El que entiende con todo su corazón que el Señor lo santificó, existe el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo que cancela todo lo malo. Amén. Den un aplauso al Señor y acompáñenme. Mire, aleluya. Porque sabe una cosa, mire, gloria a Dios. Yo recuerdo una oportunidad, viajaba en el auto con mi pastor, ¿no? Y estamos en viaje en la ruta, charlando de muchas cosas, y en un momento como medio raro, ¿viste? Esas cosas que salen, que parece que estaba hablando de otra cosa, pero no. Y me dijo, Enrico, ¿qué pasó? El Señor confía en vos. El Señor confía en vos. Y yo me callé, yo no supe qué decir. Tampoco sabía si tenía que decir algo, o sea, ya me descolocó con eso, ¿no? Entonces él me dijo, mirá, Él confía en que el llamado que Él grabó en tu corazón, vos lo vas a poner por obra. Y no vas a ser cobarde. Oye, gloria a Dios. Mire qué tremendo. Y yo me quedé pensando, después la conversación siguió, pero yo me quedé pensando mucho en esas palabras. El Señor confía en mí, gloria a Dios.
Y yo estaba viviendo un proceso bien fuerte en el Señor, que justamente después que el pastor me dijo eso, yo viví algo en lo natural. Una persona de nuestra familia, una persona muy querida, volvió a confiar en mí. Eso me ocurrió en lo natural. Y cuando esto pasó, yo viví eso de manera gloriosa, ¿no? Porque yo pensaba que nadie podía confiar en mí otra vez, después de tantos líos que hice en mi vieja vida, ¿verdad? Y de repente cuando alguien confió en mí, digo, wow, yo no lo puedo defraudar. Y mi preocupación fue esa, yo no puedo defraudarlo. Este volvió a confiar en mí, conociendo toda mi historia, sabiendo todos los líos que hice. Esto es importante. Y recuerdo que en aquellos días también medité sobre lo que el pastor me había dicho. Si yo me voy a esforzar para en lo natural, ¿verdad?, no decepcionar a alguien que de repente pone su confianza en mí, ¿cómo no lo voy a hacer con Dios? Ay, Señor amado. Entonces, hermano mío, el Señor confiaba en Jeremías, pero Jeremías no confiaba en él. Porque mire lo que le dijo, gloria a Dios. Versículo 6, y yo dije, esto fue palabras de Jeremías, ¿no? Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y dijo el Señor, versículo 7, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé. Gloria al Señor. Mire qué tremendo esto. Entonces fíjense que Jeremías, en el fondo de su corazón, no sabía cómo llevar adelante, ¿no?, el ministerio que el Señor le estaba encargando. Pero resulta que todo ese temor, esa inseguridad que sentía Jeremías, él la estaba sintiendo porque él pensaba, ¿cómo voy a hacer yo para hacer esto? Si yo soy un niño, no sé hablar, ¿cómo me va a usar el Señor? Porque el llamado profético que pesaba sobre Jeremías, recordemos que en aquellos días la voz de Dios se escuchaba a través de los profetas. Amén. Y hoy también, a través de los profetas, el Señor se pide, nos habla, ¿verdad?, nos bendice, pero también, fíjense que está en nuestro corazón. En aquellos días el Espíritu Santo venía. Hoy el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Pero bueno, sigamos y veamos el concepto, porque sabemos que la ley pasó, ¿verdad?, pero los principios son eternos. Entonces, del mismo modo, lo que vivió Jeremías, a veces lo vivimos nosotros. Cuando nosotros valoramos que el Señor nos cambió la vida y lo valoramos de verdad, empieza a crecer el temor de Dios en nuestro corazón. Y decimos, pero yo no lo puedo defraudar. Cuando nos enteramos que el Señor confía, porque saben que el Señor no confía solamente en mí, confía en todos nosotros. El Señor confía que vos recibiste el llamado de parte de Él. El Señor confía que vos guardes el gran tesoro que Él puso en tu corazón. Y cuando entendemos que también nos dio el poder para alejarnos de lo malo, entonces ahí se potencia nuestra lucha contra lo malo, se potencia nuestra lucha contra esos desafíos que tenemos, porque es un desafío apartarse del mal. No es que todo es fácil y todo es sencillo, no, es un desafío, pero si entendemos que el poder de Dios está en nuestro corazón, Él nos dio el dominio propio y nos dio el poder para decirle no al pecado, y el pecado tiene que retroceder, y aunque nos persiga, aunque venga y diga lo que diga, y nos venga con 1000 historias, hermano, hay alguien que entregó su vida por todos nosotros y confía en nosotros. Confía en nosotros. Entonces, mire lo que pasó acá. Mire, acompáñeme. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Pero para que te termine el testimonio del mentiroso. El líder que tenía el mentiroso, gloria a Dios, le dijo un día, mirá, el Señor te quiere usar, pero vos sos un mentiroso. Entonces con la mentira el Señor no te puede utilizar. Y esto le pesó mucho en su corazón, porque claro, él tenía un llamado de parte del Señor, un llamado evangelístico. Y claro, cuando la mentira todavía tiene poder sobre nuestra vida, no se activa el poder de Dios en nuestras palabras, no se activa el poder de Dios en nuestras acciones. Por eso que es muy importante alejarse justamente de esa debilidad, no sé
gloria a Dios. Pero es algo malo, es algo que daña, es algo que no nos deja avanzar, es algo que no. Es muy importante entenderlo. Ahora, fíjense qué bueno es decir, Señor, yo reconozco. Yo tenía un tío, el tío Luis, Señor lo tenga, y lo tenga ya, gloria a Dios. Es tremendo el tío Luis. El tío Luis me veía de lejos. No me mientas, me decía. Yo te dije nada, pero sos un mentiroso, igual que mi hijo, y andábamos en junta los dos. Entonces, pero tremendo. Entonces, fíjense que es importante esto. La mentira nos paraliza, porque paraliza el poder de Dios. Entonces, a lo mejor en otro tiempo con la mentira lográbamos algo. Amén. Con la mentira teníamos algún beneficio, podemos decir. Amén. Pero cuando estamos en Cristo, cuando le entregamos nuestro corazón a Cristo, la mentira es un enemigo a vencer, hermano. Es un enemigo a vencer. Y hay un hábito. El apóstol Pablo mencionaba esto como la ley de los miembros. Uno de los miembros es la lengua. Amén. Entonces fíjense que esto es tremendo. ¿Por qué? Porque vos con la mentira estás acostumbrado a zafar. Con la mentira acomodamos la cosa. Con la mentira, pero la mentira es mentira. Amén. La mentira es mentira. ¿Y qué dicen de la mentira? Tiene patitas cortas. ¿Por qué? Porque no se puede ir demasiado lejos. Y lo que estamos hablando hoy, gloria a Dios. Ay, Señor amado. Decirle que está lo tuyo. ¿Será que me está hablando a mí el pastor? Gloria a Dios. Sí, claro que sí, gloria a Dios. Vos pensabas que te iba a decir, ¿te están hablando vos? No, gloria a Dios. Mire, qué lindo es el Señor. No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Vamos a analizar un poquito esto. Vamos a poner el versículo 7 en Nueva Traducción Viviente. Mire, acompáñeme. Debes ir por donde quiera que te mande. Acá ya tenemos un problema. ¿Usted está dispuesto a ir donde lo manda el Señor? Mire que el amén lo toma en serio, Señor, ¿eh? Gloria a Dios. Mire. Ay, por favor. Donde quiera que te mande. Ahora, cuando el Señor nos manda a un lugar que nos agrada o vivir una situación que más o menos la podemos llegar a dominar, está todo bien. Pero ¿y cuando te manda allí donde se te escapa todo de las manos, donde no tenés el control? Ay, Señor amado. Entonces la cosa, yo recuerdo el Señor, después ya de un tiempito que ya le estaba sirviendo, el Señor me mandó al loquero. Sí. Y al manicomio. Estábamos en Quilmes y había que visitar, ¿no? Un psiquiátrico. Gloria a Dios. Señor amado. Y claro, cuando el hermano que estaba un poco más crecido que yo me dice que el pastor dice que quiere que vayamos, que vengas conmigo. Él se encargaba de ese trabajo. Gloria a Dios. Primero dije, y bueno, hay tanto loco por la calle. ¿Qué cosa? ¿Qué va a cambiar? ¿No? Gloria a Dios. Si el mundo está loco. Gloria a Dios. Ay, hermano mío. Es tremendo. Nosotros muchas veces mencionamos algo que es importante. Mencionamos ese mundo espiritual que nos rodea. Que si nosotros pudiéramos verlo, no estaríamos tan tranquilos. Amén. Ahora, pero nos rodea ese mundo espiritual. Y es como que se escabulle, ¿no? O sea, está escondido a los ojos y demás. Pero ahí no. Ahí está, pero están en su casa. Gloria a Dios. Y las manifestaciones eran impresionantes, hermano. Y ahí no te vas a ir a hacer el que reprendés, ni el que... Ahí tenés que tener el favor del Señor, ¿eh? No vas a entrar ahí como el gran libertador. Gloria a Dios. Porque yo pensé que era así. Yo pensé que íbamos como He-Man, con el poder, y que entrábamos ¡ay, Señor amado! Entonces, fíjense que debes ir donde quiera que te mande. Y a veces no es tan sencillo eso. Pero
Gloria a Dios. ¿Usted piensa que si el Señor nos manda a hacer algo, nos manda a algún lugar o nos manda a enfrentar alguna situación, no nos va a dar también la salida, el poder, no nos va a dar los medios para poder hacerlo? No dudes jamás de eso. Pero a veces se duda. Pero a veces se duda. Yo soy sincero, yo no sé, a lo mejor usted tiene más entrega que yo y a lo mejor anda, pero a veces se duda. Y en medio de esa duda hay que fortalecerse con la palabra de Dios, porque otro arma usted no tiene. Usted tiene la palabra de Dios. Entonces, si el Señor nos manda, y bueno, gloria a Dios, allá tenemos que ir. Mire, entonces esto es lo que le dijo: no digas soy demasiado joven, a donde tenés que ir, vas a tener que ir. Y decir todo lo que te diga. Mire, gloria a Dios. Decir todo lo que Él dice tampoco es tan sencillo. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos nuestro propio argumento para todo. Y enfrentamos las situaciones, depende de nuestra cultura, nuestra enseñanza, los ambientes que nos movimos, bueno, las experiencias que tuvimos. Pero decir lo que Él dice, y aquí esto requiere un entrenamiento, hermano. Esto requiere un entrenamiento. Porque fíjense que usted sabe que yo me encontré en el camino del Señor con hermanos preciosos, la verdad, hermosas familias en el Señor, preciosos hermanos en Cristo. Pero hay cada loco, hermano. Y estoy hablando de creyentes, creyentes que eran locos, pero no se les fue la locura. ¿Por qué? Porque sigue permaneciendo su carne, permaneciendo su forma de pensar, su manera de actuar. Entonces, esto es bien tremendo. Bueno, mi pastor me dijo: mira, la semana que viene vas a salir con unos hermanos a hacer visita. Gloria a Dios. Y claro, obviamente el que menos años en el Señor tenía era 5. Entonces, yo estaba tranquilo, porque bueno, yo era nuevito, pero esto, gloria a Dios. Entonces, claro, la pastora me hizo una pregunta el otro día y yo me quedé pensando en la respuesta que le di, ¿no? Porque ella me dijo: ¿cómo haces, ¿no?, para dar la palabra correcta frente a, no sé, una pregunta o un momento de ministración? Entonces yo le dije: mira, pienso. ¿Cómo pensar? Claro, antes de hablar, pienso. Mira qué sencillo que es. O sea, antes de hablar hay que pensar. El tema es qué pensar. Porque si yo no cambio el pensamiento, yo voy a hablar conforme a los pensamientos que me gobernaban antes. Y estar en Cristo es una nueva vida. Entonces hay muchos consejos que yo no puedo dar hoy porque ya pertenecen al pasado y obviamente que tienen otros frutos muy distintos a los que el Señor quiere que saquemos hoy en nuestra vida. Entonces hay que pensar. Y claro, entonces yo salí con estos muchachos, gloria a Dios, íbamos a servir al Señor, y estos no hablaban. Y claro, de repente no arrancaban, ¿no? Gloria a Dios. Y por ahí estábamos ahí, y para mi juicio, para mi entender, parecíamos unos sonsos. Porque si vamos a un lugar y de repente para callarnos la boca, o sea, no, tenemos que predicarle, tenemos que, ¿no?, contar nuestro testimonio y esto y que aquello y lo otro, gloria a Dios. Pero estos no actuaban así. Entonces, ¿sabe qué hacía yo? Y hablaba yo. Porque si esto no habla, yo hablo, gloria a Dios. ¿Pero qué decía? ¿Se da cuenta? ¿Qué decía? Obviamente que me ubicaba en la situación, no decía tontería, pero no eran palabras sazonadas con la sal del Espíritu Santo, sino que eran palabras de mi propio corazón, de mi propio pensamiento, ¿verdad? Y necesitamos escuchar al Señor y trasladar lo que Él quiera decir. Y esto es muy importante, gloria a Dios. Ay, ay, ay. Bueno, después hay otro que se calle y no escucha nunca, el Espíritu Santo es lo mismo, ¿no? Gloria a Dios, pero de eso hablamos otro día. Pero fíjense, ir donde yo te mande y decir lo que te diga. Ay, ay, ay. Hay personas que piensan que decir lo que Dios dice es retar a la gente, es exhortar a la gente. Y si bien hay momentos que el Señor te puede dar un mensaje de exhortación,
Pero no siempre va a ser exhortación. Yo conozco muchos creyentes que dicen, yo digo lo que Dios dice, y ahí va. Pero también nos dice otras cosas. También tiene palabras de amor, palabras de consuelo, palabras de ánimo. Entonces, el tema es escucharlo y decir lo que Él tiene para decirnos. Amén. Cuando comienza el nuevo día, hay una voz amiga. El expreso de medianoche. Nuestra cita en el dial. No le tengas miedo a la gente. Esto es importante. No le tengas miedo a la gente. Y aquí no estamos hablando de quién es más guapo o quién menos guapo. No. Aquí estamos hablando del mover espiritual. Entonces, de ese miedo estamos hablando. No le tengas miedo a la gente. ¿Por qué? Porque no es que somos más guapos que nadie, sino que hay un mover espiritual contrario al camino que nosotros estamos recorriendo, a la decisión que nosotros tomamos en nuestro corazón. Y tenemos que saber que en nuestro corazoncito está el poder de Dios. Y ese poder no nos va a abandonar jamás. Y tenemos que tener confianza. Porque hay momentos en donde la cosa se puede complicar, pero tenemos que tener confianza. Ay, ay, ay. Luego el Señor, dice, extendió su mano y tocó mi boca. Y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué dice la Reina Valera 60, la Biblia de las Américas? A ver, veamos otra versión. Gloria a Dios. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, he puesto mis palabras en tu boca. Vamos a otra versión, la que quieras. Gloria a Dios. Dice, he puesto mis palabras en tu boca. Y si seguimos recorriendo, todas las versiones dice lo mismo. El Señor puso sus palabras en nuestro... Sus palabras. Sus palabras. O sea, las palabras Él las pone en nuestra boca. ¿Verdad? Ahora, pero si no abrimos la boca, no salen las palabras. Y pero tengo miedo de abrir la boca a hacer lío, pastor. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Que a veces, cuando nosotros nos vamos equivocando, decimos, yo más vale me callo porque puedo hacer lío. Pero cuando el Señor toca nuestra boca, sus palabras están en nuestros labios. Tenemos que quitar de nuestra cabecita muchas estructuras, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, hay todo como un viento de doctrina por allí que piensa que Dios es un Dios que solamente exhorta, solamente te llama al arrepentimiento con el látigo y te habla fuerte. No es así, hermano, no es así. Es muy importante comprender que hay momentos en donde, Gloria, a veces no hay palabras, hermano, a veces no hay palabras. No hay palabras, pero el Señor tiene las palabras justas. Yo me encontré con una mamá que perdió a su hija hace muy poquito y 20 añitos tiene, ¿no? Tenía esa chica, una jovencita, gloria a Dios. ¿Y qué le decís a esa mamá? ¿Qué le decís? Pero esto es muy difícil. No es cuestión de que porque yo soy creyente tengo que tener una palabra sí o sí. No es así. Tenemos que tener la palabra justa. La palabra justa. Porque ¿sabe una cosa? En un caso tan difícil como el que le estoy mencionando, a veces alegremente te puedes encontrar con un creyente que venga y te diga, mira, fue la voluntad de Dios, mejor que Dios se la llevó. Dios mío, o sea, yo lo he escuchado. Tenés que estar contenta porque el Señor está con el Señor. ¿Cómo una mamá va a estar contenta? Una mamá no puede estar contenta. Una mamá está sufriendo. Entonces hay un periodo de luto que es normal en una persona. Y es importante tener la palabra correcta, la palabra justa. Ay, Señor amado. Mire, yo creo con todo mi corazón que si usted no lo vivió, lo va a vivir. Hay un momento en donde usted se va a quedar sin palabras y va a tener que recurrir al Señor y decirle, Señor, tu palabra dice que vos pusiste tus palabras en mi boca. Y si yo tengo tus palabras, ay, recordámelas. Gloria a Dios. Fíjense, hermano, nosotros todos los sábados teníamos nuestra reunión de liderazgo. Entonces había una reunión allí para los líderes y claro, yo era un líder medio nuevito. Entonces llego contento porque había un plato más fuerte.
¿no es cierto? En la reunión de obreros había un plato más sustancioso que en una reunión general. Yo quería recibir ese plato. Entonces, estoy hablando de la palabra, obviamente, ¿no? Y cuando llego, me ve llegar uno de los pastores y me dice, ven y justo viniste vos. Tenés que ir a hacer un servicio porque falleció el marido de una hermana. Así que volvete, porque vive cerca de tu casa, así que tenés que ir vos. Yo nunca había ido a un servicio, nunca lo había oficializado, nunca me había tocado hacerlo, gloria a Dios. Y de repente yo dije, bueno, amén, dije, y allá salí. Y bueno, gloria, y en el camino empecé a pensar, ¿y qué digo? Porque en la iglesia donde yo nací, no nos llenaban de, ¿verdad?, del manual del ministro, ni de capacitación, no. Nos enseñaron a confiar en el Espíritu Santo y en su guía. Gloria a Dios. Así que yo iba en el viaje, ¿no? Tenía un viajecito de vuelta porque era en la provincia, yo estaba en capital en ese momento. Y ahora, gloria a Dios. Y bueno, Señor, ayúdame, que el Espíritu Santo me dé gracia, ¿no? Y usted sabe que si yo tuviera que recordar lo que dije, no me acuerdo, hermano. No me acuerdo. Lo que sí me gustó, no me gustó el escenario, obviamente, ¿no es cierto? Pero me gustó porque fue una bendición para mí. Porque yo le puedo asegurar que de acá no salió nada. Porque no me salía nada. Amén, no me salía nada. Entonces, hermano, qué importante es poder alcanzar ese momento. Y eso nos habla de una dependencia del Señor. Tal vez tenés que hablarle a alguien, tal vez, yo no sé, si no pasaste por ahí, lo vas a pasar, porque la palabra de Dios viene y viene por un propósito. Aprender a depender del Señor, pero no conforme a nuestros pensamientos, sino dejar que realmente el Espíritu Santo tenga libertad, de tal manera que podamos dar la palabra correcta. ¿Amén? Correcta. ¿Y cuál es la palabra correcta? No es conforme a lo que nosotros aprendimos en esta sociedad o en este mundo. No, la palabra que venga de parte del Señor. Fíjense, yo hoy estoy hablando de Jeremías. ¿Usted se piensa que yo tengo ganas de hablar de Jeremías? Yo le puedo asegurar que no. Porque si a grandes rasgos revisamos la vida de Jeremías, le dijeron, anda a predicar que no te van a escuchar. ¡Oh! Mira qué bárbaro. Anda que no te van a oír. Pero anda a anunciar los juicios que vienen y no te van a escuchar. Te van a meter preso. Si analizamos un poquito la vida de Jeremías, fue un fracaso. Porque fue pobre, no era rico. Tuvo que enfrentar 1000 dificultades. Nadie lo respetaba ni lo escuchaba. Es más, se levantaban cuando él hablaba. Terminó encarcelado. Dios mío, gloria a Dios. Entonces, y nosotros tenemos la idea de que el profeta de Dios es, ¿verdad? Tiene que tener la 4x4 allá afuera y tiene que estar con las cadenas de oro y su voz tiene que ser escuchada y aplaudida. Jeremías, ¿era un profeta de parte de Dios? No lo querían escuchar. Y es más, Dios se lo dijo, no te van a escuchar. Me imagino que Jeremías en un momento habrá pensado, pero ¿para qué me llaman entonces si no me van a escuchar? Gloria a Dios. Porque alguien lo tenía que decir. Alguien lo tenía que decir. Y no necesariamente eran palazos. No. Porque a veces se cree que alguien lo tiene que decir, lo tengo que decir yo, lo digo yo, pues yo soy guapo y voy y le canto a las 40. No. Tenemos que tener palabra de sabiduría. Tenemos que tener palabra de consuelo. Tenemos que tener palabra de amor. Y cuando hay que tomar autoridad también hay que hacerlo, gloria a Dios. Mire esto que encontramos acá, gloria a Dios. Ay, Señor amado, mire. Dice la palabra de Dios, gloria a Dios. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, y aquí he puesto mis palabras. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Fíjese que antes de decirle que va a edificar y que va a plantar, le dice tener que arrancar, destruir, arruinar y derribar. Entonces, alguien que toma esto a la ligera dice, bueno, yo tengo aquí, rompe todo.
¿no es cierto? Gloria a Dios. Con mis palabras, porque era el arma que el Señor le había dado, destruir todo. Y en parte era algo así, pero estaba hablando de lo malo que el pueblo estaba viviendo, experimentando. Y fíjense qué tremendo es esto, ¿no? Porque con el poder de la palabra de Dios se puede derribar. ¿Amén? Con el poder de la palabra de Dios se puede derribar, por ejemplo, la mentira. Se puede derribar el pecado. Se pueden derribar las malas costumbres, las malas conversaciones. Ay, 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 gloria a Dios. Es importante entender esto. Las malas conversaciones, hermano. Esto es muy importante entenderlo. ¿Cuántas veces nos podemos ver enredados en una mala conversación? Y después, cuando nos quedamos solos, nos arrepentimos y decimos, ¿para qué? ¿Qué tenía yo que decir esto? ¿Qué tenía que decir lo otro? ¿O qué tenía que aplaudir lo que estaban diciendo? Porque a veces, bueno, por ahí no te damos palmas, pero una sonrisa cómplice está aprobando lo que otro dice. Y nuestra vida ya cambió, no es por ahí la cosa. Amén. Entonces, fíjense que yo recuerdo que mi papá era fan de la tele, pero le gustaban los programas cómicos de la tele. Entonces en aquellos días estaba La Tuerca, estaba No Toca Botón, ¿no es cierto? Estaba Porcelandia, y mi viejo miraba todo eso, ¿no? Y obviamente yo, ahí al lado, gloria a Dios. Entonces todo eso, ¿no? que va llegando, fíjese que no hay una sola gracia de parte de estos cómicos que no encierre el doble sentido. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es tremendo, El doble sentido, la sonrisa cómplice, ¿verdad? La palabra que pretende ir más allá, y todo eso nos puede ir acompañando en nuestra vida, pero llegamos a Cristo y el Señor hace nueva todas las cosas, pero el que decide abandonarla soy yo. Porque ella tomó la decisión de hacer nueva todas las cosas. Y nos da las herramientas, nos muestra el camino, nos abre paso, nos bendice, toca nuestra boca, gloria a Dios. Pero el que decide somos cada uno de nosotros, de ponerle un corte. Ahora, no en nuestra fuerza, ni con fuerza de voluntad, sino con el poder de Dios que ya tenemos. Porque Él nos santificó. Es mentira que vos no podés. Es mentira que el pecado siempre te tiene a los cachetazos. Es mentira que te tenés que arrastrar porque siempre caes en el mismo error. El poder de la santificación está en nuestra vida. Y nosotros nos podemos plantar en el nombre del Señor, ¿verdad? Y decirle no a lo malo y dar un paso al costado. Gloria a Dios. Mire aquí Jeremías lo que se le dice. Gracias, Señor. Te he puesto para arrancar, para destruir, para arruinar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vamos a ver dos versiones. Nueva versión internacional, primero de este versículo 12, donde dice, yo apresuro mi palabra, la Reina Valera. A ver qué dice esta versión. Porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Mire qué interesante esto. El Señor está prestando atención, está alerta, ¿verdad? Para que se cumpla su palabra, ¿verdad? Ahora mire, veamos Nueva Traducción Viviente, a ver qué nos dice esa versión. Aleluya. Significa que estoy vigilando y que ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. ¿Tenemos la latinoamericana? Gloria a Dios. A ver si tenemos esa versión. Vamos a observarla. Gloria a Dios. Dice, la rama es del árbol que llaman alerta. ¿De qué árbol está hablando? El almendro. El almendro, gloria a Dios. Yahvé respondió, no te equivocas, pues yo estoy así, alerta a mi palabra para cumplirla. Gloria a Dios. Mire, este árbol le decían alerta. ¿Por qué? Justamente por eso lo aplicó el Señor aquí, este ejemplo. Vemos figuras en la palabra que el Señor le pone figura a una palabra para que la podamos entender. En aquellos días, este fue el ejemplo que utilizó. Pero mire qué interesante esto. El Señor está alerta a su palabra para cumplirla. Entonces, rebobinemos un poquito. Si el Señor puso sus palabras en nuestros labios y está alerta
en nuestra boca está la palabra, está alerta para cumplir esa palabra, entonces quiere decir que cuando nosotros hablamos de parte de Él, se va a cumplir. Ahora, cuando hablamos de parte nuestra, ¿quién lo sabe? Amén. Entonces ahí llegamos a la conclusión de que muchas veces hablamos de parte nuestra. Porque hablamos muchas cosas y por ahí no pasa nada. Entonces, ¿por qué no pasa nada? Porque el Señor no va a estar alerta para cumplir esa palabra porque no proviene de su corazón. De ahí la importancia que tiene que nosotros estemos atentos a mencionar sus palabras. Y para eso requiere de una comunicación con el Señor. Requiere de estar en contacto con Él. Y usted no me va a decir que está en el Espíritu las 24 horas, porque yo no lo estoy. Y muchas veces pierdo la señal. Pastor, vos sos un desastre. Y perdóneme, yo no quiero desilusionarlo, pero a veces me falla el internet, gloria a Dios. Me falla la señal, ¿viste? Cuando en el celular no tenés señal, gloria a Dios. Porque, hermano mío, la vida natural pretende absorbernos. La vida natural pretende sumergirnos en esta tierra, en todo lo que pasa en esta tierra, en lo que es lógico, en lo que es razonable, ¿verdad? En que, claro, y sí, pero ¿cómo si yo tengo que ser profeta? Tengo que ir a una escuela de profeta para poder saber qué palabra tiene que hablar un profeta. Sin embargo, el Señor te dice, yo puse mis palabras en tus labios. Andá y abrí la boca. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Y hay que creer? Ahí hay que creer. Porque fíjense que esto es tremendo. Yo recuerdo que yo empecé a caminar al Señor y yo veía lo que hacían los demás. ¿Eh? Yo veía lo que hacían los demás. Entonces digo, qué sé yo. Y después me di cuenta que no era por ahí la cosa. Después no era por ahí. Entonces, había uno que le gustaba la liberación, ¿no? Y claro, pero le gustaba. No sé si había sido llamado a la liberación y a no sé cuánto. Gloria a Dios. Entonces estaba él enfrentando demonios todos los días. Gloria a Dios. Y ahí les hablaba a la oreja a la gente. Y le decía, ¿cómo te llamás? Los hombres lo miraban raro, ¿eh? Y las mujeres huían. Claro, él tenía un mambo en la cabeza raro. Porque interpretó mal las cosas. Pero termina siendo un ejemplo para otros. Yo miraba y digo, upa, qué comunión que tiene este. Mirá qué barro, qué sabiduría, gloria a Dios. Hasta mi pastor me dijo, mira, vení. Así no es, hermano. Así no es. Este fue chúcaro toda la vida y va a seguir siendo chúcaro toda la vida. No va a cambiar más. Déjalo, gloria a Dios. Me acuerdo que le oraba a la gente y corría atrás para agarrarlo, para que se caiga. Claro, porque nadie lo escuchaba. Nadie lo escuchaba. Entonces, claro, cuando yo empecé a ver cómo era la cosa, digo, no, esto no es un buen ejemplo. ¿Amén? Esto no es un buen ejemplo. Y tremendo. Tenemos una jovencita que era fuego de Dios, hermano. Ella alababa al Señor, lo hacía con todo su corazón. ¿Te acordás de Alejandra? Pero ella adoraba, ella alababa al Señor y bajaba al cielo. No se enamora de este muchachito, no lo podíamos creer. Mi pastor la retó, no lo podía creer. Y bueno, qué sé yo, el amor es más fuerte, no sé qué estaba escuchando en la radio y la anuló. Terminó siendo, ¿verdad?, una hermana con las mismas locuras que él. Y obviamente, ¿dónde iban a encontrar lugar para llevar adelante su servicio? En ningún lado. O en una iglesia de locos que hay, ¿verdad? Pero bueno, el tema está en que se anula el llamado a causa de los ejemplos que vemos, a causa muchas veces de lo que escuchamos. Ay, Dios mío, mire, acompáñeme. ¡Aleluya! Mire lo que dice acá. El Señor apresura su palabra para ponerla por obra. Gloria a Dios. Versículo 13. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y yo dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Porque yo aquí convoco a toda la familia de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén. Tenemos que comprender que este mensaje era para el pueblo hebreo de aquellos días. Pero nosotros tenemos la posibilidad, bajo la guía del Espíritu Santo, de traer esta palabra a nuestros días. Si nosotros vemos un mapa mundi, la línea que lo divide, ¿cómo se llama? Ecuador. Usted va a ver
que donde hay mayor cantidad de población es en el norte. Es del norte. Dice que del norte viene el mal, ¿verdad? Entonces, ahí podemos tener una explicación para los últimos días. Y también vemos una fotografía de aquellos que van a rodear a Israel en los días del fin. Y que la mayor incidencia la tendrán en la parte norte. Ay, Señor amado. Entonces, viendo esto, yo quisiera que veamos algo aquí. Esa olla hirviendo tiene que ver con el pecado en ebullición, ¿sabes? A punto ya de desbordarse. La Biblia nos habla también de ese canasto con frutas de verano ya maduras, simbolizando también el pecado ya habiendo madurado, habiendo crecido, desarrollado. Y dice el Señor que como en los días de Lot ocurrirán los días finales, en donde llegó al colmo la maldad. Por eso el Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra. Conéctate con nosotros. El Expreso de Medianoche. Te estamos escuchando. No temas, versículo 8, delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió su mano y tocó mi boca, y me dijo, yo he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, en los últimos tiempos, es muy importante que nosotros pensemos antes de hablar. Pensemos antes de hablar. Es muy importante esto. Cuente hasta 10. Tómese un tiempito de meditar. Gloria a Dios. Porque el consejo, la palabra justa, correcta, tiene que venir de parte del Señor. Porque son días complicados en donde se necesita la sabiduría del Señor. Mire, acompáñeme ahora. Con esto yo quiero cerrar. Dice, versículo, gloria a Dios, 17. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí, yo te he puesto, escuchen esto, en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra todos los reyes de Judá. El año 2012, ¿vos te acordás del año 2012? Dios mío, gloria a Dios. El año 2012 fue tremendo para nosotros como iglesia. Porque es tremendo, es tremendo, es tremendo. Porque empezaron a venir hermanos, escuchaban el expreso y venían corriendo para la iglesia, gloria a Dios. Y el común denominador de todos era uno. Todos me decían, pastor, quédate tranquilo que llegué yo. Ahora se te solucionan todos los problemas. Yo tengo ministerio, yo tengo esto, yo tengo aquello, yo, gloria a Dios. Entonces yo abrí la puerta al fondo, escuché la voz del Señor y empecé a hablar lo que tenía que hablar. Y hermano, se levantaban y se iban, gloria a Dios. Y claro, yo digo, Señor, Dios mío, el tema por excelencia durante todo el año fue el orgullo. Y yo había que no quería ni ir a predicar, porque digo, Señor, yo quiero predicar otra cosa, se me van a enojar todos, se me van a ir todos. Y no, gloria a Dios. Y el orgullo. Ay, usted no sabe lo difícil que fue para mí ese año, porque era una cosa que no, era terrible, gloria a Dios. Y bueno, así tuve que atravesar todo ese año. Entonces, yo digo, Señor, pero... Y me acuerdo que estaba en casa, ¿verdad? Y escuché un mensaje de David. Y ese mensaje, hermano, gloria a Dios, fue tremendo. Porque él se encontraba en la misma situación que me encontraba yo. Él no quería ya ni predicar más. Porque cada vez que buscaba al Señor para predicar, el mensaje era antipático. No era muy popular. Entonces, ¿qué? La gente se enojaba. Gloria a Dios. Y no se enojan con Dios, se enojan con vos, que estás ahí adelante. Gloria a Dios. Entonces, claro, la cosa se le complicó. Y yo recuerdo que escuché esas palabras y pude entender que Dios permitió que pudiera escuchar ese mensaje para hacerme saber que era el camino correcto.
era el camino correcto. Entonces, mire hermano, porque algunos se fueron, pero todos no se fueron. Algunos se fueron, pero todos no se fueron, gloria a Dios. Y los que no se fueron, vencieron el orgullo. Usted sabe que uno de los enemigos a vencer es el orgullo. El orgullo que a veces no nos permite reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida. Porque de eso se trata, reconocer la soberanía de Dios sobre nosotros, el señorío de Cristo. Y el orgullo no lo permite. El orgullo no lo permite. Entonces, es un enemigo a vencer. Ahora, para reconocer que somos orgullosos, y gloria a Dios, la cosa a veces cuesta, ¿verdad? Pero hermano, gloria a Dios. Nosotros necesitamos reconocer nuestra falta, porque el Espíritu Santo se encarga de ponerlas a la luz. Dice que no hay nada que quede en lo oculto, sino que Él los pone a la luz. Y primeramente para nosotros, no para avergonzarnos delante de los demás. No, porque habla nuestro corazón. ¿Nunca escuchaste una palabra y te pusiste mal? ¿Te fuiste medio enojado con el pastor? Ah, no, dale. ¿Cuántas veces? A mí me pasó lo mismo. Gloria a Dios. Amén. Pero es ahí donde escuchaste la voz del Señor. Si vos prestás atención ahí donde te pisaron el callito, entonces ahí, hermano, la victoria está. Ahora si vos decís, no, esta palabra no era para mí, no, esta palabra era para otro, seguro el pastor está enojado con alguno y le dice, no es así, hermano, nosotros tenemos que recibir la palabra, tenemos que ser sabios. Ay, Señor amado, ¿cómo te viniste? Vení, gloria a Dios. Vamos a ver si sacamos una buena, gloria a Dios. Vamos a barajar y dar de vuelta, ¿qué le parece? Acompáñeme, mire lo que dice acá. Versículo 19, pelearán contra ti, pero no te vencerá, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, gloria a Dios, porque yo estoy contigo y te protegeré. Y yo, el Señor, he hablado. Cuando el Señor habla, vos tenés que tomar esa palabra con todo tu corazón. Se te van a enojar, se te van a levantar, pero a veces ni siquiera vas a hablar y se te van a enojar. El que está buscando al Señor, se te van a enojar, se te van a levantar. Dime. Porque yo estaré contigo para sacarte de apuros. Mirá, pero hay que estar en apuro. Ay. Y cuando uno está en apuros, ¿qué dice? Algo tengo que hacer. Pero resulta que no, Él es el que nos saca de los apuros. Él es el que nos saca a la victoria. Y tenemos que aprender a depender de Él, a dejar que Él vaya delante nuestro. El Expreso de Medianoche recorre la madrugada trayendo un mensaje distinto, una respuesta segura y un desafío. Recorrer cada noche las estaciones del libro más maravilloso de todos los tiempos. La Biblia. Hemos llegado al final de El Expreso de Medianoche. Ya ha pasado la primera hora del día y te agradecemos por acompañarnos. Te invitamos a nuestras reuniones todos los martes y los jueves a partir de las 18 horas en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú. Hasta aquí hemos compartido El Expreso de Medianoche. Hasta aquí hemos compartido juntos que se va. El Expreso de Medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Llegó porque